Soy Griselda Donatucci y realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. En este video, algunos conceptos de la nueva medicina germánica para ayudarnos en los momentos de crisis o de dolor o de sufrimiento, de enfermedades, aunque a veces estemos tomando agua de mar, también tenemos estas cosas y hoy le vamos a pedir a Eduardo que nos enseñe sobre todo esto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista, Griselda. Sé también de tu labor encomiable para la difusión del uso del agua de mar, que es fantástica, que yo he tenido la oportunidad de probar y también obviamente le he recomendado a mis pacientes y a mis amigos cuando lo han solicitado. Bueno, mi nombre es Eduardo Vera Portocarrero, me dedico a la difusión de la nueva medicina germánica, que ahora tiene el nombre, ahora se le llama la ciencia curativa germánica. También me dedico a la parte terapéutica desde hace 9 años. He tenido la suerte y el privilegio de acompañar a, creo ya, a miles de personas en estos procesos. Es verdaderamente un trabajo a veces un poquito fatigoso, pues nos toca trabajar a veces como que contra la corriente, porque tú sabes, ¿no? El sistema prácticamente tiene a la gente digamos, sometida a una serie de conceptos erróneos respecto a la enfermedad. Y bueno, aquí en la ciencia curativa germánica, pasito a paso, poco a poco, estamos tratando de educar a las personas para que entiendan que en realidad la naturaleza no tiene como objetivo destruir a la especie, a la vida, al ser humano. Y permíteme, Griselda, pero yo quiero tomar un concepto de René Quintón respecto al agua de mar, que me parece fantástico y, como te dije, previa a la entrevista, yo me voy a quedar pensando en este concepto y me voy a dormir con este concepto, porque de verdad que hay mucho para reflexionar. Y René Quintón decía que la vida no se somete al medio, sino que es el medio el que se somete a la vida. Yo veo aquí la quinta ley biológica. La quinta ley biológica, que es la base de la nueva medicina germánica, una de las leyes biológicas, porque son 5 leyes biológicas, nos hace ver de que la naturaleza más bien siempre está respaldando a la especie y nos está ayudando, y ese es el mensaje, nos está ayudando a ser felices. Entonces nosotros tenemos que modificar nuestra visión, nuestro concepto del síntoma, nuestro concepto de la enfermedad, y abrir nuestra mente y entender que la naturaleza siempre nos ha respaldado. Y de hecho la nueva medicina germánica es eso, entender los diferentes mecanismos de respaldo naturales que tienen las especies. Eso, por ejemplo... A eso me dedico. Sí, eso, por ejemplo, ¿cómo lo podemos entender desde los momentos... ¿Me escuchás? Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos entender esto, estos conceptos tan hermosos en los casos en los que la persona está pasando enfermedades así tan difíciles, ¿no? Como un cáncer, enfermedades terminales? Digamos, ¿cómo podríamos ayudar a estas personas que, por lo menos yo te decía también antes de grabar, que me escriben desesperadas, que quieren tomar agua de mar y tal? Y yo quisiera transmitirles esto que vos decís, que no se asusten, pero todos nos asustamos ante los diagnósticos. ¿Qué podrías decir ante esto? Bueno, yo te puedo responder desde una base teórica, lo podría hacer tranquilamente, pero prefiero responderte desde la base de mi experiencia terapéutica. Pues tengo docenas de casos de gente que ha estado prácticamente muy cerca de la muerte y ha podido recuperarse. Y a veces solamente basta realizar un cambio en nuestra forma de ver la enfermedad. O sea, si la seguimos viendo como un monstruo o como un ser que nos va a destruir, obviamente eso a la larga va a ser perjudicial para el paciente. Entonces,
todo parte por una perspectiva diferente respecto a los síntomas. En la ciencia curativa germánica entendemos que muchas veces los síntomas son producto de soluciones de conflicto. Lo que pasa es que nosotros creemos de que los síntomas, si es que no hacemos algo, ¿no?, para aplacarlos, van a permanecer de manera perenne, ¿no? O sea, inexorablemente. No es así. Los síntomas siempre cesan, y ese es un concepto que en la ciencia curativa germánica lo entendemos bien. O sea, estos síntomas que muchas veces nos generan preocupación, digamos un fuerte dolor de cabeza, un fuerte dolor de estómago o un cansancio, ¿no?, una extenuación bastante pronunciada, no es que esto te va a seguir el resto de tu vida, no es así. Esto generalmente dura el tiempo en que, bueno, si queremos hacer un comparativo, el tiempo en que tú tuviste pues un estrés producto de una situación conflictiva. O sea, durante todo el tiempo que el cuerpo se estresó, digamos, perdiste tu trabajo y te tomó 2 semanas en conseguir otro, o al menos tranquilizarte, pues sabías de que o lograste de repente la ayuda de alguien, o rápidamente el sistema de seguridad social de tu país, bueno, te brindó esa asesoría. Entonces, bueno, todo el tiempo que duró esta situación conflictiva, eso finalmente se va a manifestar en la duración de una serie de síntomas. Pero los síntomas siempre en algún momento cesan, no se mantienen de manera permanente. Entonces, en este caso que vos estás describiendo, la actitud nuestra debería ser comprender lo que nos está pasando y, por supuesto, y acompañar el síntoma, tener una mirada integradora. Por eso ahí el agua de mar viene perfecto, ¿no? Porque nos va acompañando mientras nos nutre celularmente. Así es. Y ahora el tema, por ejemplo, desde la nueva medicina germánica, cuando vos decís el shock, ¿no? Todas las enfermedades tienen como base un shock. Siempre el hecho de vivir una situación conflictiva, un conflicto de tipo biológico, un shock, ¿no?, un evento que rompe todos nuestros esquemas, o sea, rompe, por así decirlo, una zona de confort establecida, porque todos tenemos, ¿no?, un modus vivendi, por así decirlo. Tenemos una rutina, y que ese estado de cosas se vea desordenado porque, no sé, de pronto hagamos una mujer que quiere quedar embarazada y sufre un aborto. Entonces, todo eso que planeó en su vida, ¿no?, tener un hijo, unir a la familia, bueno, hay una serie de detalles respecto a ello. Entonces, obviamente, esta situación, este trauma de tipo biológico, ¿no?, porque estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano por reproducirse, se ve afectado. Y esto obviamente genera todo un desorden, ¿no?, alrededor. Entonces, esta mujer, durante el tiempo o durante digamos, todo este proceso que le va a tocar vivir y procesar, obviamente se va a sentir deprimida, va a estar estresada respecto a lo que vivió, no le va a encontrar respuesta, no va a poder dormir. O sea, hay una serie de efectos que repercuten en la parte orgánica producto de esta situación conflictiva, que en algún momento esta mujer los va a resolver, porque las especies están listas, están preparadas para resolver sus conflictos. Y nosotros los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Normalmente, por lo común, nosotros tenemos esa capacidad de resolver los conflictos. Bien, o sea, una persona
de pronto que acepta la situación, una persona que se resigna, eso también de alguna manera es como una solución de conflicto. Luego de ello, luego digamos, de aceptar lo que le toca vivir, van a suscitarse una serie de síntomas, ¿no? Entonces, esta situación en el tiempo va a provocar una serie de condiciones, una serie de eventos fisiológicos, repercuten en los signos, pero sobre todo, y esto es lo que más nos interesa, porque entiendo yo que tú realices una extraordinaria labor de difusión, de ayuda a la gente. Las personas lo viven a través de sus síntomas, ¿no? A través de estas molestias, a través del dolor, a través del cansancio, a través de una serie de efectos. Entonces, ¿qué tiene que entender la humanidad, la gente, las personas? Que estos síntomas muchas veces duran el tiempo que duró el conflicto. Y en ese sentido, el trabajo del terapeuta se vuelve una labor hipocrática. Si nosotros vemos repasamos los principios hipocráticos, Hipócrates, del padre de la medicina, básicamente están relacionados con ello, o sea, la capacidad que tiene el médico de acompañar al paciente durante su proceso de sanación. Fíjate tú, proceso de sanación. O sea, los síntomas no están asociados con un desperfecto orgánico, sino es al contrario, están asociados con una recomposición en sus funciones, una recomposición en sus capacidades orgánicas. Digamos si ponderamos esto con porcentajes, en un 75 u 80%, los síntomas devienen luego de la solución de un conflicto. O sea, dejamos un 20% para el resto, o sea, para diversas respuestas orgánicas, síntomas, por una actividad conflictiva, ¿bien? Pero en la mayoría de los casos, los mismos surgen luego de haberse resuelto los conflictos. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? O digamos una hipertensión arterial que provoca, por ejemplo, una cefalea, un dolor de cabeza. Muchas veces esta situación ocurre luego de que la persona ha resuelto un conflicto. Bien, también hay síntomas que surgen cuando una persona vive una situación conflictiva. Sabemos, por ejemplo, en función de esta cuestión de la hipertensión, sucede a veces, pues una persona tiene en actividad un conflicto en el cual el elemento líquido se encuentra involucrado, ¿no? ¿Qué puede ser? O sea, esto para que se entienda, digamos que yo tengo una pelea en la playa, ¿no? O en una piscina, o sufro algún tipo de insulto, agresión, pero el elemento líquido está, digamos, presente. O sea, este conflicto biológico lo vivo, como te dije, en el mar, por ejemplo. Entonces, basta que el elemento líquido esté presente en esta situación para apreciar los síntomas, en este caso en el riñón, y producto de este evento, la persona sufre de un cuadro de hipertensión, un cuadro hipertensivo, y por lo tanto va a tener dolores de cabeza. Pero son de pronto excepciones. En la mayoría de los casos, Griselda, sabemos de que los síntomas surgen luego de la solución de estos conflictos biológicos, luego de haber superado la fase del estrés. Imagínate tú una persona que está de pronto ¿no? ante una emergencia, está en el campo, tiene que buscar asistencia médica a 20 o 30 kilómetros, ¿no? de su pueblo. Entonces si la persona no tiene ese hábito de trasladarse, ¿no? a través de estas largas distancias, a pie, ¿no? con sus propios recursos, entonces va a tener que realizar un gran esfuerzo para hacerlo, ¿no? Entonces va a someter a su organismo a un fuerte estrés. Entonces, luego de haber resuelto esta situación, traer a alguien, un especialista, o buscar ayuda, quién sabe, obviamente esta persona se va a sentir muy cansada por el tremendo esfuerzo físico que realizó.
Lo mismo ocurre, Griselda, cuando nosotros nos enfocamos en resolver un conflicto biológico. Eso mismo ocurre en nuestro... Claro, nosotros no hay forma de darnos cuenta de ello, pero pasa lo mismo. Entonces el cuerpo moviliza sustancias, moviliza hormonas, genera una serie de cambios fisiológicos para que yo pueda resolver mi conflicto. Una vez que resuelvo el conflicto, entonces obviamente los síntomas surgen. Pero nuestro concepto respecto a los mismos es el que tiene que cambiar. Sí, estaba pensando mientras te escucho en la cantidad de personas que me escriben, te diría diariamente, con cáncer, hipertensión, problemas renales, siempre pensando o expresando que si pueden tomar el agua de mar, por ejemplo, el caso de los riñones, ¿no? Y a ver si les perjudica tomar el agua de mar si tienen problemas renales o hipertensión, cáncer. Hay mucha gente consultando por fibromialgia. Mi pregunta básica, por favor, entender lo que es desde lo básico, mi concepto básico, es la nueva medicina germánica tiene como algo así de decirle a la gente, sí, vos tenés fibromialgia porque estás pasando tal cosa, tal conflicto, o no es una cosa así. Sí, se puede responder rápidamente, pues estos signos y síntomas, al terapeuta de la nueva medicina, al terapeuta que está medianamente entrenado, le dicen muchas cosas. O sea, yo rápidamente puedo asociar a qué tipo de conflicto, ¿no? Esto viene enganchado. O sea, por ejemplo, si tú me dices una fibromialgia, es muy probable que la persona tenga un conflicto de autodevaluación o desvalorización. ¿Qué es un conflicto de este tipo? O sea, ¿con qué lo relacionamos? Con no estar a la altura de una circunstancia. O sea, no sentirse un buen padre, no sentirse un buen hijo, no sentirse un buen profesional, etc. ¿No? Hay múltiples, un abanico de posibilidades que las podemos asociar con con este conflicto biológico de no estar a la altura de ciertas circunstancias. Bueno, esta situación repitiéndose en el tiempo, esto puede generar una pérdida, ¿no?, de tejido a nivel de los músculos, de las articulaciones, de los huesos, y repetir constantemente, ¿no?, caer en ese círculo vicioso de estar activando y resolviendo el conflicto biológico, finalmente trae como consecuencia la aparición de este signo, ¿no?, de la fibromialgia. Vamos a seguir con este hilo porque es súper importante antes de continuar con los otros síntomas o enfermedades. Por ejemplo, esto que vos estás diciendo que lo describe perfecto, ¿no? Lo de resolver el conflicto y se vuelve a activar. En algún momento eso se puede parar y decir, bueno, basta de estar reactivándolo, lo soluciono. Sí, o sea, si nuestra vida, si el ser humano se relacionara mejor con la naturaleza, es muy probable que no cometiese esos errores, ¿no?, en la forma como los comete. El hecho de vivir en civilización, con todo lo que acarrea, con toda la influencia de los medios de comunicación respecto a los síntomas, respecto a la enfermedad, y prácticamente un estilo de vida, ¿no?, alejado de la naturaleza, o como decía el doctor Hammer, un estilo de vida antibiológico, hace que nosotros cometamos los mismos errores y no tengamos posibilidad de resolver eficientemente un conflicto, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de que yo no tenga capacidad de poder ayudar a mi hijo, ¿no? Mi hijo quiere estudiar en una universidad, bueno, aquí en Perú funciona así, no sé cómo será en tu país, pero
A veces uno, bueno, quiere darle lo mejor, ¿no?, a sus hijos, y para un padre de familia es muy importante que su hijo estudie en una universidad privada, pero obviamente eso va a traer desafíos, que muchas veces los padres no están a la altura de esas circunstancias. Pero hay padres que, bueno, por diversos motivos, se aventuran en estos, en estos desafíos. Y bueno, pero después se dan cuenta que no pueden pagar la universidad, no pueden pagar la escuela, y los gastos, ¿no?, comienzan a torturarlo y comienzan a ahogar a esta persona. Entonces, este padre de familia se puede sentir, ¿no?, devaluado, desvalorizado, porque no está a la altura de esta circunstancia. Entonces está en una situación de querer ayudar al hijo, pero no poder, lo quiere ayudar, no puede. Entonces eso en el tiempo puede provocar una reacción a nivel de los músculos. Los músculos pierden tejido, y eso finalmente puede derivar en una condición de estas, ¿no?, como la fibromialgia. Entre otras cosas, ¿no? Cuando el conflicto es más intenso, es más severo, inclusive puede afectar los huesos. Y ya no hablamos de una fibromialgia, sino más bien hablamos de una descalcificación, ¿no?, de una pérdida general de minerales en los huesos. Y esto obviamente también repercute y genera además una serie de síntomas. O sea, el ser humano sí tiene capacidad de poder resolver los conflictos, pero tenemos una influencia extra. Y esa influencia extra es, digamos, la forma como está hecho el sistema, ¿no? Un sistema en el cual prácticamente al ser humano se le exige más de lo que puede dar. Sí. Este es un ejemplo, porque, o sea, de acá yo puedo desglosar múltiples ejemplos. Sí, o sea, sí. ¿No? Las personas sí o sí quieren mantener un estatus, por ejemplo, pero es muchas veces complicado y difícil. El juego o el sistema no le ofrece muchas posibilidades a la gente. Estaba pensando entonces, que en estos últimos años hay cada vez más, por lo menos acá en Argentina, no sé, como decís vos en tu país, pero acá la gente diagnosticada de fibromialgia es impresionante. Y lo mismo el tema del cáncer, Eduardo. Entonces, bueno, más o menos ya dijimos algo sobre lo que puede estar motivando la fibromialgia. ¿Y qué es lo que motiva el cáncer? Bueno, desde la perspectiva de la medicina convencional, el cáncer es una neoplasia, ¿no? Todo aquello que genere la formación de un tumor es considerado cáncer, ¿no? Y la forma de abordar este tipo de condición, en un gran porcentaje, en la mayoría de casos, es a través de los tratamientos, ¿no?, oncológicos, es decir, quimioterapia, cirugía, radioterapia. Bien, acá conviene detenernos y pensar, ¿no?, reflexionar respecto a las opciones que nos brinda el sistema. O sea, ¿por qué el ser humano, por qué la gente tiene que escoger necesariamente esa opción? ¿Por qué otras opciones que han surgido? O sea, porque hay muchas opciones, Griselda, para abordar esta condición. Porque no las cubre, el mismo sistema no las cubre. No las cubre o las desdeña, o sea, sí, inclusive las oculta. Sí, sí. ¿No? La nueva medicina germánica es una opción 100% científica. No está basada en suposiciones o digamos en teorías, como sí ocurre con la medicina convencional. Tú has entrevistado a especialistas en la nueva medicina, médicos, y sabes perfectamente a qué me refiero. ¿No? Que la medicina está basada en hipótesis, en la mayoría de casos. No se sabe ni siquiera por qué da una gripe. O sea, se asume que son 50 tipos de virus, pero en realidad, a ciencia cierta, el sistema médico, o sea, los conocimientos médicos, no pueden de pronto establecer el porqué del inicio de una enfermedad. Pero con la nueva medicina germánica sabemos perfectamente cuál es el proceso
sabemos el inicio, por qué se origina una condición de salud, sabemos por qué se origina una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, el tema de cáncer, ¿qué cosas van activando eso? En el tema del cáncer es amplio, o sea, no te puedo dar una respuesta única, ¿no? Claro. Exacta, única, no es que es blanco o negro, sino que eso va a depender. Sobre el cáncer, o sea, como condición que genera muchos síntomas, ¿no? Y síntomas que además los asociamos con una incapacidad de la persona de poder ejecutar, ¿no? Sus capacidades fisiológicas. Se da sobre todo cuando los conflictos de tipo biológico duran mucho tiempo. O sea, cuando un conflicto biológico dura, para usar una cifra, de pronto 1 mes, 2 meses, 3 meses, una situación en la cual, por ejemplo, producto del diagnóstico médico, ¿no? Le dicen a una persona, mira, tienes cáncer. Entonces la persona asume que el cáncer lo va a matar. Entonces día y noche está pensando en que se va a morir, literalmente. Esto traspolado a una vida silvestre, una vida en la naturaleza, es tan igual como enfrentarse pues a la amenaza del predador, pero es una situación que no ocurre en la naturaleza. O sea, el enfrentamiento con el predador dura de pronto unos cuantos minutos. O bien te mueres o bien te casas, ¿no? O sea, te casas o bien te escapas de la amenaza del predador. Es así. Pero esto, en el caso de nosotros los seres humanos, justamente por nuestros paradigmas, es una situación que puede durar mucho tiempo, puede durar meses inclusive, ¿no? Estar pensando constantemente en que te vas a morir. Entonces eso provoca una serie de alteraciones a nivel fisiológico que se traducen en lo que nosotros conocemos con el nombre de cáncer. Pero detrás, realmente, lo que pasó con esta persona sencillamente es que se enfrentó a un desafío, pero un desafío intenso, un desafío capital, que es, ¿no?, la propia existencia. Y bueno, esta persona, producto del alargamiento de este conflicto, manifiesta después síntomas. ¿En la forma de qué? Por ejemplo, en la forma de un adenocarcinoma pulmonar, un cáncer de pulmón, ¿no? O un cáncer hepático, en caso el sentimiento, o sea, la persona vive esta situación conflictiva no asociado o no asociada a la muerte, sino más bien a una inanición, un proceso de inanición. No hay alimento para uno, no hay alimento para la familia, no hay trabajo, no hay ingresos. Bien, esto también lo podemos llevar porque todos estos conflictos biológicos, todos estos programas, siempre tienen que ser comparados con el comportamiento animal. Bien, no es que nosotros seamos animales y que nosotros, digamos, tengamos un estilo, ¿no?, de vida salvaje, no, sino que hay que entenderlo en el sentido de ese contacto con la naturaleza que hemos perdido en desmedro, ¿no?, en este caso, a favor de una vida en la civilización, ¿no?, con la creación de las ciudades. En la naturaleza, cuando el alimento escasea, bien, cuando un animal se enfrenta a un conflicto biológico, entonces se van a generar una serie de cambios a nivel orgánico, a nivel fisiológico. Entonces el hígado, por ejemplo, va a producir mayor cantidad de bilis, el páncreas va a generar también una mayor cantidad de sustancias exocrinas. Entonces sabemos nosotros en fisiología, por los conceptos fisiológicos, que a mayor producción de sustancias, ¿no?, en este caso bilis o sustancias exocrinas del páncreas, algunos péptidos, por ejemplo, es posible que el sistema digestivo, en este caso el intestino delgado, pueda aprovechar mejor la poca cantidad de nutrientes que tiene disponible, ¿no? Pues molecularmente estos nutrientes se descomponen en porciones más pequeñas y de esa forma el intestino delgado puede asimilar mejor
estos nutrientes. Entonces, esto es un cambio biológico positivo. El problema se da cuando estos conflictos biológicos, como te dije hace un momento, duran mucho tiempo. En la naturaleza los conflictos biológicos, ¿no? Y además el organismo está preparado para solventarlos, minutos, máximo horas, pero no pues un mes, 3 meses, 5 meses. Eso verdaderamente denota un desequilibrio a nivel de nuestra forma de vida y a nivel de nuestra relación con la naturaleza. Y esto es precisamente lo que tenemos que modificar. Con el conocimiento de las 5 leyes biológicas y de la ciencia curativa germánica, el ser humano tiene una posibilidad para modificar todo este sistema en el cual nosotros estamos involucrados e inmersos y que en modo alguno contribuye a nuestra salud. Sí. Yo sé que vos estás enseñando esto desde hace tiempo y que estás proponiendo a las personas que lo hagan, y me parece genial porque yo mientras te escucho, las veces que vos decís que tratemos de aprender las 5 leyes y conocer nuestra biología, y tenés razón, porque me pongo a pensar en las cosas que nos enseñaron desde la escuela primaria, secundaria, la universidad, y hemos aprendido anatomía, pero es como que esa anatomía está afuera, ¿no? La fisiología que aprendemos está afuera. Nos cuesta conocer la nuestra, internalizar eso que estudiamos. Por lo menos a mí me pasó mucho eso, ¿no? Y ahora a veces cuando te escucho a vos o a las otras personas que están enseñando las 5 leyes, yo digo, qué lindo sería que lo puedan enseñar en las escuelas, ¿entendés? Sería genial, porque sería necesario para tener una nueva humanidad. Pero bueno, para no entrar en mis utopías, lo que te quiero decir es, esto que vos estás diciendo de los conflictos, de que los animales no pasan eso, pero los humanos vivimos de conflicto en conflicto, Eduardo. ¿Cómo hacemos? Como te decía, vivimos inmersos en una civilización antibiológica. Por eso es importante que la nueva medicina se expanda, pues es una oportunidad para la especie humana. Estamos viviendo momentos de crisis, eso es innegable. Y no solo me refiero digamos, a esta cuestión relacionada con la salud, ¿no? No es un tema netamente sanitario, es un tema de estilo de vida, de forma de vida que nosotros hemos creado, ¿no? Entonces, el ser humano tiene capacidad en este momento de destruir su propio planeta de repente en 1 o 2 días, cosa que evidentemente es antibiológica. Bueno, quiero retomar el concepto de René Quintón, ¿no? Que es de verdad que a mí me fascina, me parece extraordinario, y que está relacionado a que el medio se somete a la vida. Qué lindo, qué hermoso, o sea, entender que la naturaleza nunca estuvo en contra nuestra, sino más bien que siempre nos respalda, es un concepto, creo yo, que si lo profundizamos y ¿por qué no? Puede ser hasta un motivo conductor, ¿no? O sea, un camino que nosotros podemos seguir, nos puede brindar esa oportunidad. Nosotros, el ser humano, la civilización, se enfrenta a grandes desafíos. Mira tú que, o sea, hay cosas que están ocurriendo, guerras, amenazas, ¿no? El sistema financiero está colapsando, la gente no puede más, ¿no? Entonces, yo creo que entendiendo, bueno, estos conceptos, yo particularmente, trato de difundir la ciencia curativa germánica. Entonces, bueno, sin embargo, sé que existen otros conocimientos, existen otras alternativas que están acorde, ¿no? con la naturaleza, con la vida, ¿no? Con la capacidad que tiene el ser humano de trascender todos estos
digamos, principios, ¿no? Bueno, que prácticamente nos están poniendo en una situación complicada para nuestra existencia. Yo creo que el ser humano finalmente puede trascender. O sea, este concepto de entender que la vida, que la naturaleza, que siempre estuvo a favor de la vida, de la especie, yo creo que por ahí debe partir todo. O sea, entendiendo, sin necesidad de abordar quizás a profundidad en las 5 leyes biológicas, entendiendo que la naturaleza siempre nos respalda, yo creo que por ahí podemos hacer mucho por la gente. Y de hecho, como tú me decías al inicio, ¿qué se puede hacer con aquellas personas que están, digamos, sin necesidad de recurrir al hospital, al médico, a la clínica, y se encuentran en una situación complicada por los síntomas que manifiesta? ¿Qué hacer con estas personas? Bueno, en primera instancia esta persona tiene que entender esto, tiene que entender ese respaldo natural, tiene que entender que su biología, que su naturaleza no la va a destruir, que no se va a morir, que es sencillamente el efecto de un conflicto resuelto. Y además también obviamente hay conceptos terapéuticos que se usan en la nueva medicina germánica, por ejemplo la musicoterapia, que seguro en algún momento has escuchado. El doctor Hammer plantea un sistema terapéutico basado en la música. Entonces las ondas musicales, estas ondas, digamos, estos sonidos que repercuten positivamente a nivel cerebral en la sinapsis neuronal, bueno, es todo un proceso fisiológico también. De pronto la explicación puede resultar media compleja, pero el resultado es de que las personas, después de escuchar esta melodía arcaica, melodía sagrada, se sienten mucho mejor. Esos síntomas comienzan a remitir, comienzan a ceder, y surge en la persona un estado de bienestar. Entonces, bueno, esto y otras cosas más, la alimentación también es importante, el agua de mar, que es maravillosa. En el agua de mar están contenidos los 118 elementos de la tabla periódica de elementos químicos, y eso es fantástico porque en realidad sabemos de que esto, bueno, repercute positivamente en la homeostasis, ¿no? Natural. Una persona obviamente luego de resolver un conflicto necesita nutrirse positivamente, necesita nutrirse bien. Esto es un concepto que se maneja en la nueva medicina germánica. Creo yo que el agua de mar aquí encaja perfectamente. Sí, es una gran compañera de todos los procesos. Yo soy testimonio vivo de eso. Yo también tengo por ahí algunos casos, pero ojo, o sea, tengo que ser en ese sentido sincero, transparente. Fueron los pacientes que me hablaron del agua de mar. O sea, yo básicamente trabajaba, ¿no? Bajo los principios, o queriendo siempre acercarme lo más posible a los principios de la nueva medicina, pero eran los pacientes los que me referían acerca del agua de mar. Y obviamente al inicio, bueno, entiendo que el agua de mar es completamente natural, es bastante disponible. Sé ya hace mucho tiempo de estos conceptos, por ejemplo, que maneja Miguel Ángel Gracia respecto a la polución, respecto a la contaminación. Yo lo conozco hace mucho tiempo esto. Entonces sé, además, tú sabes que Perú es un país bastante influenciado por el mar, ¿no? Muchos de nuestros platos, ¿no? Nuestras comidas están basadas en los productos o los recursos ictiológicos, se dice, ¿no? O sea, en el pescado, los mariscos, y aquí nadie sufre ni nadie se muere por consumir frecuentemente este tipo de alimento, ¿no? O sea, en el Perú se practica el surfing, hay muchos deportes donde, bueno, la gente se relaciona con el mar, hay mucha gente de pesca, mucha gente viviendo cerca a las playas, y por lo común estas personas gozan de una buena salud. Entonces,
obviamente, entendiendo estos conceptos, sabía que el agua de mar, en este caso, no tendría por qué estar contraindicado. Yo sé que por ahí algunas personas se oponen a ello, argumentan de que los mares están contaminados, que es peligroso tomar agua de mar, ¿no? Aparte con los conceptos que tú ya manejas y sabes, el exceso de sodio y todo eso que puede, por ejemplo, generar una condición renal, una enfermedad renal, pero eso en realidad esto no es así porque pues más bien es al revés, es al contrario. El agua de mar entiendo yo que en una mezcla isotónica, ¿no? 9 gramos por litro es muy beneficiosa para mantener la homeostasis corporal. Entonces, tuve el caso, por ejemplo, de un amigo ya, es un amigo, yo ya tengo una relación muy continua, frecuente con esta persona, al inicio fue mi paciente, en el proceso de salir de la diálisis, porque estaba siendo sometido a un proceso, ¿no?, de este tipo, por una aparente insuficiencia renal, él me refirió acerca del agua de mar. El consumo del agua de mar y la terapia basada en la ciencia curativa germánica ayudó a que este paciente saliera de la diálisis. Después también tengo otra paciente que sigue un proceso por un adenocarcinoma en el colon, adenocarcinoma que ya remitió, y en el proceso de curación también esta persona ingirió agua de mar y le hizo muy bien, ¿no? Yo también tuve un caso particular. Mi hijo hace más o menos 2 años presentaba un cuadro de, digamos, de dispepsia, o sea, de diarrea, estaba como que medio liado con ello. Y me acordé, yo hice un viaje de Lima a Arequipa en auto, y 300 kilómetros al sur de Lima, me acordé de este tema del agua de mar, y yo mismo me acerqué a la orilla. ¡Qué bueno! Con unos envases, hay unas botellas vacías, y pude recolectar agua de mar y se la di a mi hijo, claro, siempre tomando en cuenta la mezcla isotónica, y le hizo muy bien. ¡Qué bueno! Cuando voy a la playa, cuando me baño, también yo bebo directamente, ¿no? Por ejemplo, los baños de asientos con agua de mar son muy beneficiosos. De hecho, el doctor Hammer recomienda los baños de asiento, pero en este caso de una mezcla entre agua potable, y más o menos, bueno, por cada 50 litros de agua potable, 250 gramos de sal marina. Pero esto perfectamente se puede reemplazar por agua de mar, y considero yo que inclusive es hasta mucho más eficaz, ¿no?, el uso de estos baños de asientos con agua de mar. Y en realidad he estado también viendo, ya estoy investigando en las redes, en internet, que tiene múltiples usos, ¿no? Sirve, por ejemplo, para temas de rinitis, sirve para los mismos baños de asientos a nivel del recto, sirve para hacer enemas, ¿no? Los enemas que también, o sea, ya desde el punto de vista terapéutico, son muy útiles para pacientes con condiciones en el colon, por ejemplo, que es muy frecuente esto, ¿eh? Estos tipos de cáncer, por ejemplo, en el colon, que se dan en la ciencia curativa germánica, sabemos que se dan por conflictos en donde la persona siente o sufre una calumnia, una situación muy vil, muy abyecta, digamos, un bocado se dice, fuerte, ¿no?, e indigesto. Esto origina reacciones a nivel de las diferentes partes del colon, ¿no? Entonces, para este tipo de condición, que es importante el uso de enemas, el agua de mar calza perfectamente. Calza perfectamente. Sí, Eduardo, una pregunta. Sí. Una situación de cáncer, abordada desde esta mirada biológica, conociendo cómo operan las 5 leyes, acompañándonos con los recursos naturales, ¿se puede remitir?
Por supuesto, aquí lo importante es que el paciente entienda el proceso, entienda el conflicto biológico, bien, resuelva el conflicto. Y de hecho el doctor Hammer, en el proceso de investigación o en el proceso de, digamos, de profundización en la nueva medicina, se dio cuenta al inicio que los pacientes que sobrevivían, o sea, te estoy hablando de los inicios de la nueva medicina, solamente se conocía una o máximo quizás dos leyes biológicas, los años 70, 80, él se dio cuenta que los pacientes que resolvían sus conflictos eran los que sobrevivían, con poco conocimiento disponible. Bueno, ya en el tiempo, obviamente, todos estos principios, bueno, fueron correctamente conjugados, se cerraron muchos círculos y se creó este sistema de la ciencia curativa germánica. Pero es importante para la persona entender el porqué de la aparición de estos signos, ¿no? El porqué de estos síntomas, el porqué la persona está anclada, ¿no? O está repitiendo la situación conflictiva. Eso es importante. Bien, entonces el paciente tiene que hacerse consciente del proceso. Consciente de que, por ejemplo, el luchar, por ejemplo, en un ámbito profesional, y muchas veces esa lucha pues es estéril, porque te enfrentas al sistema, o quieres cambiar las cosas, quieres cambiar el mundo. A veces esto resulta contraproducente y más bien esto termina siendo pues el origen de estas condiciones de salud, ¿no? Uno de los principios en la ciencia curativa germánica es no luchar. No luchar. ¿No? Cuando nosotros nos enfrascamos en estas luchas, a veces medias como que quijotescas, como te decía, cambiar el mundo, pero el mundo no va a cambiar. Lo que nosotros podemos hacer es cambiar nosotros mismos. Eso es más fácil. Sí, no tanto, te aseguro que no tanto. Bueno, de poquito en poquito nosotros estamos tratando de contribuir a que este mundo, ¿no?, sea un espacio mucho más amigable con la vida y nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, este principio, este concepto es importante de entender. Totalmente, ¿no? Totalmente, porque vivimos luchando, estamos luchando permanentemente. Y la gente dice, estoy luchando por sobrevivir, o sea, con el tema económico. Acá en Argentina está terrible, o sea, la palabra lucha es como cotidiana, ¿me entendés? Y se generan los bandos, ¿no? Los buenos, los malos. Y esto parte de un principio, justamente me quiero remitir nuevamente a René Quintón, pues en esa época, o sea, cuando él plantea de que la vida se sometía a la célula, el concepto darwiniano, ¿no?, de lucha y de evolución a partir de esta lucha, porque eso es el darwinismo, ¿no? O sea, el concepto de evolución está enfocado básicamente a esta cuestión de lucha natural y que los sobrevivientes son los que transmiten, ¿no?, estos valores a su descendencia a nivel genético. Pero este concepto obviamente ya René Quintón, en una época, como te decía, de mucha influencia darwiniana, bueno, tiene la osadía de plantear algo diferente. No hay que luchar, más bien hay que cooperar con la naturaleza. O sea, ese es un principio que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos que digerirlo, tenemos que entenderlo, procesarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Totalmente. O sea, lo que pasa es que ¿no? Para mí esa palabra cooperar, contribuir, colaborar, son palabras sagradas. Esas sí son palabras sagradas. Y más sagradas aún cuando las convertimos en acciones. Así es. Sí. Ahora, a cada uno de nosotros nos toca hacer una labor, un trabajo. O sea, que no piense la gente, que no piensen sus televidentes, que el hecho de que nosotros desarrollemos la nueva medicina germánica, ya somos personas que lo entendimos todo, no es así. O sea, todos tenemos desafíos, todos tenemos conflictos. A mí a veces me ha tocado resolver conflictos muy duros, conflictos que, bueno,
De hecho, hay situaciones que yo no sé si en algún momento, si es que me ocurren, las pueda resolver. Pero en todo caso, entender este mecanismo natural, ¿no? De no asociarme con la lucha, sino más bien asociarme con la cooperación, tiene que ser, ¿no? Tiene que estar presente siempre en nuestra labor, ¿no? Y en la labor de cada ser humano, como persona, digamos, donde le toque desarrollarse, ¿no? De manera profesional, en muchos tipos de ámbitos, tenemos que tener presente siempre este concepto, que en la naturaleza las cosas funcionan, ¿no? Armoniosamente, justamente por la capacidad que tenemos de cooperar. Por ahí parte todo. Y discúlpame, ¿no? Volviendo nuevamente a lo que me decías, ¿qué tiene que hacer una persona cuando se manifiestan los síntomas, ¿no? Y se asusta y piensa que, uy, que le va a dar un infarto, que se va a desmayar, que le va a dar un derrame cerebral? Porque esas ideas vienen a la mente de la gente producto de los paradigmas impuestos. Bueno, hay que pensar primero que la naturaleza nos respalda en todo momento, y después hay que pensar en que nosotros teníamos que colaborar con el síntoma, no pelearnos con él. Vamos a dar un ejemplo, por favor. Claro, en realidad te puedo dar múltiples ejemplos. Sí, pero por ejemplo el síntoma, o sea, me duele la espalda, me duele la cintura, no me puedo mover, no puedo caminar, ¿qué hago? Acompañar. Claro, por ejemplo, tengo un fuerte dolor en la zona lumbar. Bien, un fuerte dolor en la zona lumbar se da producto de un conflicto en el cual una persona quizás en algún momento sintió que no tenía suficiente respaldo, ¿no? De la familia, por ejemplo, o de los compañeros de trabajo, o de la esposa, o de los hijos, qué sé yo. Entonces, este tipo de conflicto, sobre todo, ¿no? Genera un impacto a nivel de cualquiera de las 5 vértebras lumbares. La solución de este conflicto trae consigo el dolor en esta zona lumbar. Si yo me voy a pelear con el síntoma, si yo no voy a entender este proceso, si yo más bien, en lugar de colaborar con el organismo en la recuperación, como descansando, ¿no? Como olvidándome del síntoma, como distrayéndome, si en lugar de ello yo, por ejemplo, me voy a tomar una pastilla, un tramadol, entonces obviamente no estoy colaborando con el proceso de sanación y más bien lo cronifico. Entonces, después que esta persona no se queje, que esta situación se vuelve crónica, porque en este caso no fue capaz de entender el proceso. Nosotros, ¿cómo entendemos el proceso? Colaborando con el síntoma. Entender que el síntoma viene producto de una solución de un conflicto. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahí, en primera instancia, es no renegar ni protestar por los efectos de este síntoma y esperar que la naturaleza haga lo suyo. Ahora, esto no quiere decir, esto no es óbice, para no tomar en cuenta algunas alternativas naturales para el abordaje de dolor. Tienes la acupuntura, por ejemplo, la acupuntura china, la acupuntura alemana, con el uso de lidocaína, ¿no? Esto ayuda mucho, ayuda muy bien en estos procesos. Tienes el aceite de cannabis, tienes la fórmula Antal, o sea, hay alternativas, ¿no? Que muy bien pueden ayudar en estos procesos en caso los síntomas, bueno, sean muy intensos. Sí, esto es vital, Eduardo. No solo que la persona conozca esto y se acompañe, sino también el entorno, porque yo he visto en mis años de terapeuta atendiendo pacientes que el paciente venía a la sesión, uno le explicaba todo, pero iba a la casa y era un caos, porque en la casa lo querían llevar al hospital, o lo querían hacer esto o aquello, tomar medicamentos, y entonces a veces no se tiene en cuenta esto, pero esto forma parte del 90% de la realidad de las personas. Sí, es verdad. Bueno, el terapeuta, en general, de cualquier disciplina complementaria, y obviamente también de la nueva medicina germánica, tiene que tomar en cuenta el aspecto psíquico. Es bien importante ello. Yo la vez pasada tuve el caso de un señor de 90 años
que querían operarlo, le querían sacar la vesícula. Entonces yo le dije a la hija de este señor, mira, si a tu papá lo operan, teniendo 90 años es muy probable que no salga vivo del quirófano. Ahora decide tú quieres que tu papá siga viviendo, tú crees que valga la pena que siga viviendo tu papá o no. Entonces el señor está bastante anciano, pero todavía tiene para dar un poco más. Entonces le recomendé algunas cosas, ¿no? Le dije, mira, en primera instancia, bueno, descarta la cirugía, ese dolor que tiene en el hígado, en la vesícula, le expliqué, había sido un conflicto de rencor territorial, se dice, ¿no? Producto de este conflicto, muchas veces la musculatura de la vesícula biliar se contrae y eso genera obviamente dolor, pero no hay por qué sacar la vesícula. Claro, también hay que evaluar, hay que establecer ciertos criterios, o sea, hay que valorar, siempre hay que valorar, ¿no? A veces una cirugía de este tipo puede también salvar la vida de una persona, o sea, ¿no? Pero para este caso particular, dadas estas circunstancias, acá la solución no era operar, la solución más bien era esperar. Y ¿cómo se trabajó? Se trabajó con aceite de cannabis y el paciente, o sea, los dolores comenzaron a remitir al tercer día. Después de 3 días, esta persona ya se sentía bien, el dolor había menguado. Sin embargo, como esta persona, este señor de edad, tiene sus conceptos, tiene sus paradigmas, ¿no? Tiene sus esquemas mentales, él no comprendía cómo sin tomar nada, claro, ningún medicamento, él podía recuperarse. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Utilizamos el efecto placebo. Entonces le dije a la hija de este paciente, miren, dale a tu papá vitamina B12, que a veces eso te lo venden en comprimidos, en cápsulas, y dile que esa es una pastilla para el hígado. Y así, después de un mes, el señor, ¿no? Pudo solventar esta situación. Sí, por eso te digo que es súper interesante ampliar la mirada de todo esto y es tan vasto. Y bueno, cuando te convoqué para hacer este video, yo sabía que no iba a poder ser, bueno, 1 + 1 = 2, tomate esto, hace aquello, porque sé que no es así. Pero la idea es motivar a las personas que nos están escuchando a que se pongan a estudiar como mandas vos, las 5 leyes, y para esto vos estás dando cursos, ¿verdad? Sí, bueno, esta actividad la estoy manteniendo algunos años ya. Este año particularmente tenemos mucho trabajo y obviamente lo hacemos con todo el corazón, con toda la emoción, ¿no? Necesaria. Y bueno, estamos desarrollando cursos, ¿no? Este mes tenemos un curso de introducción a las 5 leyes biológicas. El próximo mes empezamos con los programas biológicos. Hemos hecho ciertas modificaciones en nuestro formato, pues yo particularmente, ¿no? Con mi equipo brindamos cursos, formaciones de 4 o 5 meses, pero esto lo hemos modificado, pues bueno, nos dimos cuenta de algunas cositas, algunos detalles que hemos tratado de afinar. Ahora hemos cambiado el esquema por una formación continua de más o menos 2 años, en la cual mes a mes nosotros vamos a estudiar los diferentes programas biológicos en función de los órganos correspondientes a este sistema urinario. Entonces entiendo yo, un curso bastante completo. Está dirigido a profesionales de la salud, está dirigido a público en general, porque en realidad, como bien lo dijiste, es importante que nosotros tomemos conciencia de nuestro organismo conociéndolo. Que venimos acostumbrados a usar el tiempo en tomar una consulta médica, hacer los tratamientos. En mi caso, yo me acuerdo los años, Eduardo, que viajaba, yo no vivo en Buenos Aires, tenía que viajar a Buenos Aires, 200 kilómetros de ida, 200 de vuelta, para tomar 1 hora de una consulta que me salía carísima. Y todo ese viaje y toda esa
o sea, la gente hemos invertido, y muchos todavía siguen invirtiendo, horas en ese tipo de cosas, en vez de decir, bueno, a ver, voy a invertir estas horas en estudiarme, porque esto, hacer un curso no es para atender a otros, es para entenderme a mí. Pero bueno, yo me he encontrado en este camino de aprendizaje con padres de familia que han aprendido la nueva medicina germánica para aplicarla consigo mismo y sobre todo con su núcleo familiar. Claro, eso es lo ideal. La nueva medicina germánica es un sistema médico autosostenible. Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, el doctor Hammer nos está dando la posibilidad de poder ser, ¿no?, independientes, autónomos, en relación a este aspecto, que es importantísimo. O sea, la salud es uno de los, digamos, de los pilares. Claro, los pilares de la vida. O sea, nosotros cuando venimos a este mundo tenemos tres cosas, ¿no?, que son las más importantes y que obviamente tenemos que cuidar. En primera instancia está nuestra salud. Después están nuestros conceptos, nuestros pensamientos, y después está nuestro tiempo de vida. Para las personas que están interesadas en hacerlo, ¿querés dar la página, tu dato de contacto, lo que quieras? Bueno, ya que me das la oportunidad, claro. Es en reciprocidad consciente. Bueno, te agradezco mucho, Griselda. Nosotros tenemos dos plataformas que usamos, digamos, con continuidad, ¿no? La primera es la de Facebook, que es, www.facebook.com/ciencia curativa. Esa es la primera dirección. Nosotros tenemos ahí una actividad intensa por el momento, pues estamos utilizando esta red social para promocionar nuestras actividades. La otra dirección nos enlaza a una página web que es www.cienciacurativa.org. Esta página web tiene una peculiaridad, una particularidad. Nosotros hemos, en uno de los espacios de esta página web, hemos, digamos, transcrito cada uno de los programas biológicos, de las tablas biológicas que dejó el doctor Hammer. Por cierto, las tengo aquí detrás mío. Están las tablas biológicas, ¿no?, todos los programas biológicos. Aparte de transcribir tal cual están en las tablas biológicas, o sea, no hay ninguna modificación. Nosotros no hemos, influido, ¿no?, ni cambiado los conceptos, sino lo único que hemos hecho es traducir bien esta tabla biológica. Además hemos incluido la ubicación de los focos de Hammer, que esto no lo encontramos en ningún texto, ningún material de difusión de la nueva medicina germánica. Esta interrelación es muy general, pero nosotros más bien nos hemos detenido, nos hemos tomado el tiempo de explicar, de mostrar a los estudiantes de la nueva medicina la ubicación exacta de estos focos de Hammer. Creo que esto le da al alumno, le da al estudiante una muy buena posibilidad de poder hacer la nueva medicina germánica tal cual quería que lo hagamos el doctor Hammer, que es desarrollar una ciencia curativa germánica a 3 niveles, ¿no?, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Muchas gracias. Y para terminar, porque ya se nos van 2 horas, que la gente sepa que estamos haciendo una sesión de trasnoche. Acá van a ser ya las 2 de la mañana y en Perú las 12. Sí, pero no hay problema. Entonces, bueno, para terminar, a mí me gustaría que dejemos como un mensaje integrador para todas las personas que están tomando agua de mar y que se asustan o que se cuestionan. Yo recomiendo que continúen tomando agua de mar, haciendo que el agua de mar forme parte de sus hábitos saludables,
Y, y vos desde la ciencia curativa germánica, ¿qué les dirías? Oye, creo que voy a entrar en un tema de perogrullo, pero es que este concepto, que para mí es nuevo, me parece sensacional, fantástico. O sea, René Quintón prácticamente bueno, la base, ¿no?, de este principio nos pone en perspectiva y nos instala en un concepto que en la ciencia curativa germánica es fundamental. Es el respaldo de natural, el respaldo de la naturaleza, confiar en nuestras capacidades de autosanación, confiar en estos mecanismos que, por cierto, tienen millones de años solventando ¿no?, la vida. Yo cuando leo a René Quintón, me acuerdo mucho, bueno, hay un científico, y seguro la gente que me escucha y me conoce, yo siempre hablo de Pischinger, hablo de Fritz Popp, de la bioenergía, pero obviamente todo parte sobre la base de las 5 leyes biológicas. Entonces, hay un concepto que yo, no sé si me lo permites, te lo comento, quizás te sirva y también le sirva a tus televidentes, y es algo que se maneja en bioenergía. En bioenergía se entiende de que los pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, no necesariamente tienen que ser influenciados por nuestro organismo. O sea, el ser humano tiene capacidad de conectar sus pensamientos a una matriz universal. O sea, un pensamiento positivo te puede llevar hacia la salud, te puede llevar hacia la recuperación, ¿no?, de tu estado saludable, te puede llevar hacia la salida, ¿no?, respecto a un síntoma, un dolor. O sea, esto es posible científicamente. No es baladí esto, no es una cuestión que se me ocurre. O sea, esto está demostrado científicamente. Uno con el pensamiento puede lograr muchísimas cosas y puede inclusive, superar o puede trascender la influencia del cuerpo. Esto es maravilloso. Quizás más adelante estos científicos que están estudiando la cuestión de la bioenergía, ¿no?, de los campos cuánticos, puedan utilizar un lenguaje mucho más sencillo para que todos nosotros podamos entenderlo mejor. Sí. Pero existe esa posibilidad. O sea, nosotros con el pensamiento verdaderamente podemos crear cosas muy positivas para nuestra vida, para nuestro entorno. Bien, y bueno, si esto te puede servir a ti, pensar positivamente, esto hace milagros. Espero que sea de utilidad para todas las personas que nos están escuchando, que te están escuchando, y que los motive a seguir profundizando en esto, que es justamente para ser más soberanos, más libres, más autosuficientes. Así que, bueno, gracias otra vez. Gracias a ti, Griselda, y de verdad que ha sido un privilegio, un honor estar contigo, estar con tu gente. Y como mensaje final le diría a tu público de que no le tengan miedo a la enfermedad. La naturaleza siempre y en todo momento está tratando de ayudarnos a ser felices. Está tratando de acompañarnos en este camino adaptativo, a que nosotros podamos finalmente gozar, ¿no?, podamos vivir en un sistema de vida, no de muerte como el que se nos ha querido implantar. Bueno, muchas gracias. Invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, a suscribirse si no lo hicieron, a compartir los videos, a apoyar esta labor que voy haciendo.
y entre todos hacernos bien, hacer cosas por el bien común. Les mando un abrazo a todos.